Link Hunter Productions presenta El Rake. Hola amigos youtuberos, soy Link Hunter. Hoy les traigo una creepypasta sobre el Rake. Comenten y suscríbanse. La leyenda original está en inglés, y habla sobre una criatura llamada el Rake. A mí me llegó por casualidad y quiero compartirla con ustedes. Durante el verano de 2003, eventos en el noreste de Estados Unidos que involucraban una extraña criatura humanoide atrajeron breve interés de los medios locales, antes de que un apagón fuera causado. Poca o ninguna información fue dejada intacta, y la mayoría de las historias sobre la criatura, tanto en línea como escritos, fueron misteriosamente destruidos. Concentrados primariamente en la zona rural de New York, testigos contaron historias sobre sus encuentros con una criatura de origen desconocido. Emociones variaban desde niveles extremadamente traumáticos de miedo e incomodidad, hasta casi una infantil sensación de curiosidad. Mientras las versiones publicadas ya no existen, las memorias permanecieron poderosas. Muchas de las personas involucradas comenzaron a buscar respuestas ese año. Durante el principio de 2006, esas personas habían acumulado casi 2 docenas de documentos con fechas de entre el siglo XII y la fecha actual, abarcando 4 continentes. En casi todos los casos, las historias eran idénticas. Yo estuve en contacto con un miembro de este grupo y pude obtener un extracto de su libro próximo a publicarse. El Rake. Una nota suicida en 1964. Mientras me preparo para tomar mi propia vida, siento que es necesario saciar cualquier culpa o dolor que introduzco mediante este acto. No es culpa de nadie más que de él. Ya que una vez desperté y sentí su presencia. Y una vez desperté y vi su forma. Una vez más desperté y escuché su voz, y observé sus ojos. No puedo dormir sin el miedo de lo que pueda llegar a experimentar la próxima vez que despierte. No puedo despertar nunca. Adiós. Esta nota fue encontrada en la misma caja de madera donde se encontraron 2 sobres vacíos destinados a William y Rose y una carta personal suelta, sin sobre, que decía: querida Linnie, he rezado por ti. Él dijo tu nombre. Una nota de un diario, traducida desde el español, 1880. He experimentado el mayor terror. He experimentado el mayor terror. He experimentado el mayor terror. Veo sus ojos cuando cierro los míos. Están vacíos. Negros. Me vieron y me atravesaron. Su húmeda mano. No dormiré. Su voz, texto ininteligible. Diario de un marinero 1691. Él vino a mí en mi sueño. Desde la base de mi cama sentí una sensación. Él tomó todo. Debemos regresar a Inglaterra. No debemos regresar aquí, bajo la solicitud del Rake. De un testigo 2006. Hace 3 años, recién había vuelto de un viaje a las cataratas del Niágara con mi familia por el 4 de julio. Estábamos todos muy exhaustos después de un largo día de manejo, así que mi esposo y yo llevamos a dormir a los niños para finalizar el día. Aproximadamente las 4 am, desperté pensando que mi esposo había despertado para usar el baño. Usé el momento para ordenar las sábanas, solo para despertarlo en el proceso. Me disculpé y le dije que pensé que había salido de la cama. Cuando giró su cabeza para mirarme, abrió su boca en asombro y levantó sus pies desde el final de la cama tan rápido que su rodilla casi me tira de la cama. Entonces él me agarró y no me dijo nada. Después de ajustarme a la oscuridad por medio segundo, pude ver lo que había causado la reacción. En la base de la cama, sentado y dándonos la espalda, había lo que parecía un hombre desnudo, o un gran perro de algún tipo, sin pelo. La posición de su cuerpo era perturbadora y antinatural, como si hubiera sido golpeado por un auto o algo. Por alguna razón, no me asusté inmediatamente por ello, me preocupaba más su condición. A esta altura estaba bajo la impresión de que se suponía que debíamos ayudarlo. Mi esposo observaba por sobre su brazo y rodilla, en posición fetal, ocasionalmente mirándome, antes de regresar a la criatura. En un momento, la criatura se movió hacia un costado de la cama, y se arrastró rápidamente de una manera extraña por el costado de la cama hasta que estaba a menos de 30 centímetros de la cara de mi esposo. La criatura permaneció completamente callada por al menos 30 segundos, o probablemente 5, pareció un rato, simplemente mirando a mi esposo. La criatura entonces posó su mano sobre su rodilla, y corrió hacia el vestíbulo, hacia las habitaciones de los niños. Grité y corrí para encender la luz, pensando en detenerlo antes de que lastime a mis hijos. Cuando llegué al vestíbulo, la luz de la habitación era suficiente para verlo agacharse y saltar unos 6 metros para adelante. Se volvió y me miró directamente, cubierto en sangre. Encendí la luz, y vi a mi hija Clara.
La criatura corrió por las escaleras mientras mi esposo y yo corrimos para ayudar a nuestra hija. Estaba muy mal herida y habló por última vez en su corta vida. Ella dijo: él es el Rake. Me apuré a llevar a nuestra hija al hospital, pero ella no sobrevivió. Siendo un pueblo pequeño, la noticia se esparció rápidamente. La policía ayudó mucho al principio, y el diario local mostró mucho interés también. Sin embargo, la historia nunca fue publicada y los noticieros de la televisión local tampoco siguieron la historia. Por varios meses, mi hijo Justin y yo nos quedamos en un hotel cerca de la casa de mis padres. Luego de que decidiéramos regresar a casa, comencé a buscar respuestas yo misma. Eventualmente localicé a un hombre en el siguiente pueblo, que tenía una historia similar. Nos pusimos en contacto y empezamos a hablar sobre nuestras experiencias. Él conocía a otras 2 personas en New York que habían visto a la criatura a la que ahora nos referíamos como el Rake. Nos tomó a nosotros 4 años de buscar en la internet y escribir cartas, para obtener una pequeña colección de lo que creemos son testimonios sobre el Rake. Ninguno de ellos daba ningún detalle, historia, o seguimiento. Un diario tenía una entrada que involucraba a la criatura en sus primeras 3 páginas, y no fue mencionada nunca más. El registro no explicaba nada sobre el encuentro, diciendo solamente que el Rake les había dicho que se fueran. Esa era la última entrada en el registro. Había, sin embargo, muchas instancias en las que la visita de la criatura era una de una serie de visitas con la misma persona. Múltiples personas también mencionaron que les habló, mi hija incluida. Esto nos llevó a pensar si el Rake nos había visitado a alguno de nosotros antes de nuestro último encuentro. Dejé una grabadora digital cerca de mi cama y la dejé grabando toda la noche, todas las noches, por 3 semanas. Buscaba tediosamente entre cada grabación cada vez que despertaba. Para el final de la segunda semana ya estaba bastante acostumbrada a escuchar el sonido de mi sueño mientras avanzaba por la cinta a 8 veces la velocidad normal. Aún así esto tomaba casi 1 hora por día. En el primer día de la tercera semana, pensé que escuché algo diferente. Lo que encontré fue una voz estridente. Era el Rake. No puedo escucharlo el tiempo suficiente como para siquiera empezar a transcribirlo. Todavía no dejé que nadie lo escuchara. Todo lo que sé es que lo he escuchado antes, y ahora creo que habló mientras estaba sentado enfrente de mi esposo. No recuerdo haber escuchado nada en ese entonces, pero por alguna razón, la voz en la grabación me lleva inmediatamente a ese momento. Los pensamientos que debieron haber cruzado la mente de mi hija me alteran mucho. No he visto al Rake desde que arruinó mi vida, pero sé que ha estado en mi habitación mientras dormía. Sé y temo que una noche me despertaré para verlo observándome. Hoy en día han habido muchos casos del Rake en todas partes del mundo. Buenos los dejo amigos youtuberos, comenten y suscríbanse.